Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Hoy en Designaholic nos acompaña Germán Velasco, arquitecto e interiorista con más de 2 décadas de trayectoria, conocido por crear espacios donde el diseño se vive desde la experiencia. Germán inició su carrera trabajando con su padre, fundó el estudio Muro Rojo y actualmente tiene su propia práctica Velasco Arquitectos. Ha desarrollado proyectos icónicos como 2 casas en San Miguel de Allende y el Hotel Bo en San Cristóbal. Su enfoque combina la arquitectura con una narrativa interiorista basada en color, mobiliario y empatía. En este episodio hablamos de su visión del lujo, su manera de enseñar diseño y cómo lograr que un espacio cuente una historia sin imitar fórmulas. Una conversación para quienes creen que habitar bien es también diseñar mejor. En el showroom de Firenze, la creatividad se convierte en algo tangible. Texturas que inspiran, colores que transforman y la elegancia que permite a arquitectos e interioristas crear espacios que realmente dejan huella. Cada piso, una obra de arte. Cada ambiente, una invitación a la innovación. Firenze te invita a visitar su nuevo showroom en Monterrey y a descubrir cómo puedes crear para dejar huella en tus proyectos. Encuéntralo en la Torre 5 del Parque Corporativo Ucalli o explora más en firenzeworld.com/showroom. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic. El día de hoy estamos grabando desde la Ciudad de México. Estamos en Nada Sound Room, un espacio inmersivo de sonido que abrirá pronto aquí en la Ciudad de México, que están haciendo un par de eventos de soft opening. A mí ya me tocó venir a escuchar un disco de Sigur Rós y fue una gran experiencia. Y bueno, este espacio nos ayuda mucho con la acústica, pero también nos ayuda mucho porque no sé, me da mucha tranquilidad, me da mucha paz y es el tipo de ambiente que quiero para platicar con mi siguiente invitado, Germán Velasco. Bienvenido a Designaholic. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad tenía muchas ganas de poder platicar contigo desde hace un tiempo. Igual, ¿no? Y no coincidíamos porque Exacto. De repente estabas viviendo en Guadalajara, entonces iba a grabar en Guadalajara y oye, Germán, voy a grabar en Guadalajara. Ya no estoy en Guadalajara y así hemos estado en un par de temporadas que no te había podido cachar, por decirlo así. Exacto. Ahora ya estás aquí en México. Ya estoy aquí en México. Perfecto. Desde hace como un año ya regresé. Y bueno, Germán, pues igual, muchas ganas de platicar contigo. Cuando conoces a alguien por la calle, ¿cómo te presentas? Como Germán Velasco. Arquitecto. Pero arquitecto e interiorista. Ok. E interiorista. Sí. ¿Por qué el e interiorista? Porque creo que son 2 cosas diferentes. O sea, creo que es muy importante. Digo, yo personalmente, haber estudiado la carrera de arquitectura porque te da como que una visión más amplia que si solo estudias interiorismo. Ok. Y el interiorismo te ayuda a acabar de cerrar esa parte de arquitectura que deja a lo mejor un poquito como al 90% para poder hacer vivible un espacio. Pero ese 10% que queda, pues termina teniendo un gran impacto ya en la cotidianidad de las personas. Totalmente. Por eso digo las 2 cosas, ¿no? ¿E hiciste algo para especializarte en interiorismo o pues, simplemente ha sido práctica? No, pues en realidad hice un diplomado que lo hice como 2 veces porque fue muy chistoso en la Ibero porque tenía beca porque mi mamá daba clases en la Ibero, pero pues la otra parte la tenía que pagar yo. Entonces la otra la coordiné. Entonces por eso digo que lo cursé 2 veces, ¿no? Ok, perfecto. Entonces como que fue casi una maestría, ¿no? Sí, no, y ya de coordinador, como cuando das clases, también terminas tú aprendiendo mucho del facilitar, Exacto. del compartir, del guiar a alguien más. Exacto. Y fue muy chistoso porque si tú me preguntas qué es lo que pasa, qué es lo que pasó en mi vida como para llegar al interiorismo, aparte de la arquitectura, mi papá es arquitecto. Ok. Mi mamá es literata. Ok. Pero curiosamente en algún momento se metió como también en el mundo en esa época de la decoración. Y entonces hacían equipo mi papá y mi mamá. Okay. Entonces yo era quien acompañaba a los 2 a las obras. Y a mi mamá también la acompañaba a ver telas, muebles y demás cosas, ¿no? El espectro completo. Exactamente. Entonces, pues digo, a uno de los hijos le toca, yo creo, ¿no? Porque los demás nada que ver. Bueno, mi hermano es diseñador industrial. Ok. Y yo iba a estudiar diseño industrial, créemelo. Pero a finales de los 80 todavía no era una carrera como que tuviera tanto auge. Claro. Y entonces decidí estudiar arquitectura. O tantos ejemplos de gente, ¿no? Que, o sea, muchas veces cuando estás tomando una decisión de qué estudiar,
pues volteas a ver a tu tío, a tu primo, al amigo de tu papá o al X famoso y tal vez en ese tiempo no había tantos ejemplos cerca de ti. Totalmente. Y digo, bueno, yo no quería ser arquitecto porque no quería hacer como que lo mismo con mi papá. ¿Qué tipo de arquitectura hacía tu papá? Mi papá es residencial y residencias grandes. O sea, entonces lo que sí puedo decir, por ejemplo, es que me tocó una escuela muy importante con mi papá de una residencia en la calle de Agua en el Pedregal, que fueron 2,000 metros cuadrados de construcción y se hizo la obra en 10 años, no porque hubiera problemas, es porque el cliente era muy picky y curiosamente tenía un ojo brutal. O sea, te podía decir, eso está descuadrado 2 milímetros. Y todo el mundo le decía no cuando lo veían 2 milímetros. Tumba en el muro. Entonces, pues obviamente todo tenía que ser como que a la perfección. Incluso, o sea, la gran escuela, más como digamos, también oficio, es que me tocó desde dibujar, hacer diseño de las cosas. O sea, por ejemplo, los muebles del comedor, todo built-in, y había un taller de cantera y un taller de carpintería dentro de la obra. Entonces no tenía que ir hacia los artesanos, tenía los artesanos ahí. Pero eso lo estabas haciendo con tu papá. Sí. Cuando seguías siendo estudiante. No, ya al terminar la carrera. O sea, tu primer paso de... Mi primer paso. ¿Durante la carrera hiciste prácticas en algún lado? No, hombre, no hay tiempo. No hay tiempo. Pero obviamente sí iba a ver las cosas que hacía mi papá. Entonces, pues de alguna forma... Desde la carrera estabas trabajando con tu papá. Pues estaba, sí, sobre todo ayudándole. Y luego le has de haber sido mano de obra muy barata para tu papá. Sí, le decía que yo era su plotter. Claro. Y él te decía que te estaba pagando una parte de la colegiatura o algo así, o como mínimo ahí en la casa, ¿no? Exacto. Entonces, 10 años. ¿Y estuviste involucrado a los 10 años? No. Yo estuve involucrado como unos 3 años ya al final de la obra. Empezó la obra cuando ibas en primaria y acabó cuando ibas en carrera. No, impresionante. Pero pues sí, era, digamos, de que mi papá fue a escoger el mármol la carrera literalmente para poderse traer las cosas. Te quiero preguntar de quién era la casa, pero seguro no lo puedes decir, güey. No creo que sea lo correcto. Me dices cuando acabemos. Exacto. Oye, pero aparte, qué paciencia. Ese cliente, ¿qué edad tenía para invertirle 10 años? No, pues en esa época yo creo que tenía 40 años, pero estamos así como que quería festejar los 15 años de su hija, que obviamente primero estaba recién nacida, ¿no? Y ya no me acuerdo si terminó festejando ahí sus 15 años, pero pues ese era el deadline. Ese era el deadline, ¿no? Qué increíble. Y crecer en este ambiente y crecer con un papá arquitecto, con esos grandes proyectos, yendo a la obra, acompañando a tu mamá. O sea, ¿tú tenías muy claro que este era tu camino desde muy joven? O sea, ¿sí era algo que disfrutabas o era como que... No. Porque luego también pasa eso, ¿no? De que no, estoy harto de todo lo de mi papá. Sí. No, sí tenía yo claro que tenía que ser algo de diseño. Sí o sí. ¿Y qué tanta presión sentías? Ninguna. Ninguna. De vivir a eso. O sea, no sentía presión porque nunca me presionaron mis papás para que fuera una cosa u otra cosa. Cuando escogí arquitectura, bueno, mi papá dijo, pues de aquí soy, ¿no? O sea, ya la nueva generación. Pero curiosamente, después de estar trabajando varios años con mi papá, llegó un momento en que dije, las residencias que hace, que son pues más como mansiones, por decir así, muchas en Bosque de las Lomas, en Las Lomas, en el Pedregal, como que tenían un estilo que podría yo comulgar con él, pero no era exactamente el estilo que yo quería. No era tu voz. Aplicar, no era mí. Entonces yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Yo estoy buscando otra cosa. Porque además para eso salió trabajo en Querétaro y me fui a vivir 2 años a Querétaro. Okay. Venía a la Ciudad de México y entonces decían, no, pues es que en México se están haciendo otras cosas. Yo quiero hacer eso. Entonces le comenté a mi papá y me dijo, pues cuando encuentres trabajo, muy fácil, pues te vas y ya. A los 15 días ya estaba en la Ciudad de México. Y curiosamente empecé a trabajar, o sea, donde me contrataban eran en constructoras. Ajá. Por la experiencia que ya tenía en obra. Claro. ¿No? De todas esas cosas. Entonces estuvo bien, pero yo siempre trataba como de diseño. Sí, que muchas veces es al revés. La gente busca en esos primeros trabajos sacar experiencia en obra y tú ya venías con experiencia en obra, ¿no? Y lo que quería hacer experiencia en generar ideas. Exacto. Luego hubo una constructora en donde me pidieron que me fuera a Guatemala varios meses a la ciudad para
poder hacer realidad, digamos, como que la embajada de Holanda en Guatemala, que era de Seperat. Entonces yo dije, perfecto, mi primer contacto con los interioristas. Ajá. Entonces fue muy padre, la verdad. Y en este ambiente de constructoras, en este ambiente de la Ciudad de México, de esos años, que empezaba a ver como ya proyectos que tenían este otro estilo del que hablas, ¿no? Que tal vez te marcaba más. ¿Viste, o sea, sí sentiste que hubo como un cambio en general en la ciudad, en el tipo de proyectos que se estaban haciendo y buscando en esos años? Sí, claro. Por supuesto, estos ya eran 90s. Uh-huh. Y pues sí, o sea, era una propuesta totalmente diferente, ¿no? Más contemporánea. Y una manera de abordar espacios o zonas como la Condesa y darles un giro a través de los espacios interiores. Sí. Edificios que tal vez no son tan nuevos, ¿no? Sí, por ejemplo, eso me pasó mucho cuando estuve de socio de Muro Rojo, en el Hotel Brick. Uh-huh. Que fue uno de los detonadores de la zona. No digo que fue así como que, no, pero fue uno de los. Entonces, creo que ese fue un proyecto muy interesante. Yo siempre veía esa casa y decía, wow, qué padre tener algo así como para hacer. Y cuando vi que estaban medio empezando a hacer cosas, decía yo, ay, híjole, cómo lo quedaría por estar ahí. De repente ya habíamos hecho con los parte de los dueños un restaurante en Santa Fe y nos dicen, ¿saben qué? Queremos que nos ayuden aquí. Y además tienen 7 meses, no tienen más. Tiene que estar listo ya. Entonces, pues no hubo oportunidad de prueba y error en cuanto al mobiliario y todo eso. No hubo 10 años ni carpinteros. No hubo 10 años. Tampoco había una cartera así como que pudieras gastarte. Pero sí había, digamos, un concepto, ¿no? Uh-huh. Que era como que fusionar una casa mexicana con una casa inglesa, porque pues esa casa fue de un inglés en un principio y los tabiques todos se los trajeron de Inglaterra, por eso se llama Brick, ¿no? Por eso el nombre. Y entonces, con toda la historia que había dentro, porque había sido cerrajería, había sido también casa del cirquero de la Roma y demás cosas, entonces hubo muchas piezas que se diseñaron alrededor para poderle dar vida a esta experiencia, ¿no? Y creo que sí fue algo muy importante. Y también creo que en mi carrera fue un big break. Fue también sí. Sí, y una de las cosas que ese proyecto que justo creo que abrió en esos primeros años de yo ya como profesional de diseño que venía a la Ciudad de México a eventos y lo que sea. Me acuerdo mucho de las papas del restaurante del Brick. Buenas. Pero me acuerdo que era un proyecto de esos que decías, híjoles, es que no solamente diseñaron el espacio, también diseñaron como la llave, ¿no? Y el detalle, y cuando llego me reciben de una manera diferente, y hay como esta mezcla de hospitalidad con arquitectura o una propuesta que combina ambas de una manera que, bueno, ahorita ya es muy normal en los hoteles boutique, pero en ese entonces, que ha de haber sido 2010, 2011, sí, por ahí, sí. ¿No? Era algo completamente nuevo en México y sobre todo insertado en un barrio como la Roma. Claro. ¿Siempre fue esa como la intención desde el principio abordar el proyecto así? Sí. ¿De dónde sacaron esa referencia? ¿De dónde vino esa idea de vamos a hacer esto diferente y vamos a llevarlo por este lado? Obviamente fue trabajo de un equipo. O sea, había gente de marketing, había gente de muchas cosas de alimentos y bebidas y demás. Y entonces, pues era, ¿qué es lo que hace falta en la Ciudad de México? Y poner en un barrio como la Roma, a lo mejor algo así, era el lugar. Y creo que sí fueron visionarios ellos, ¿no? En realidad, de querer poner algo así. Uh-huh. Ahora, en un principio lo que no querían es que fuera un antro. Querían todo pacífico y se convirtió en un antro y por eso después tronó, claro, ¿no? Digamos, pero creo que ha sido muy importante porque después esto se llevó a San Miguel de Allende, por decir así. O sea, lo que me estás preguntando de ese concepto. Entonces, ya había hoteles boutique. A mí nunca me gusta decir como hotel boutique porque se me hace muy trillado. Uh-huh. Y el hotel boutique tiene que cumplir con ciertas cosas. Máximo tiene que tener 40 habitaciones. Y digo, la atención tiene que ser como si estuvieras en una boutique de ropa, por decirlo así, ¿no? O sea, es personalizada. Uh-huh. Entonces ahora hay tantos hoteles boutique, todos son boutique, pero pues no aplican, nada más es el nombre por el nombre. Uh-huh. Y ahora me gusta llamarlos más como hoteles de experiencia, porque creo que
lo que no puedes tener en tu casa, lo puedes vivir como una experiencia en un hotel. Que luego también está la otra corriente, que justo esta semana leí algo de eso, de que ahora las casas parecen hoteles. Mira, es muy curioso. ¿Toqué un punto? Sí, muy importante. Es que hay una línea muy delgada entre una y otra. Yo me acuerdo haber tenido un cliente en el que me dijo, a mí no me gusta venir a mi casa, a mí me gusta ir a hoteles, así que quiero que mi casa parezca un hotel. Obvio no parecía un hotel, pero sí tenía también una experiencia única. Entonces, creo que muchas de las cosas es eso, que tú te sientas como en tu casa. Y literalmente, por ejemplo, en San Miguel de Allende, ¿qué sucedía? Eran 2 casas, bueno, el hotel es 2 casas, eran 2 casas que estaban unidas, al final eran 3, pero pues ya no le iban a cambiar a 3 casas, ¿no? Pero tú podías llegar a la cocina, meterte a desayunar con el chef y estar en contacto ahí como si fuera literalmente, como si vas a la cocina de tu casa y estás con la cocinera o el cocinero platicando, ¿no? Y abres el refrigerador y sacas lo que quieras. O sea, ese era uno de los, de las cosas que necesitábamos nosotros proponer, y que te pudieras sentar en cualquier parte de la casa y que sintieras literalmente como que era tuyo, ¿no? Que tú pertenecías al espacio. Que eso creo que es la parte bonita, ¿no? Lo que yo leí no era nada bonito. Lo que yo leí era más como, pues, estos grandes espacios beige, blancos, safe, que tienen 0 personalidad, pero que es como este lujo fake, ¿no? Como, ya voy a empezar a quemar banda, ¿no? Pero tipo, tipo Restoration Hardware, que la foto parece muy lujosa, pero cuando ves los objetos y la propuesta y la calidad es 0 lujosa. ¿No? Sí. Pero de lejos lo parece. Entonces hay como este tema de cómo imitamos el lujo a través de los espacios tipo hoteles de lujo. Sí, pero creo que ahí se está confundiendo varias cosas, porque lo que estás haciendo es un copy-paste de todo lo que existe. Exacto. Cuando te piden un hotel, te piden algo único. Por eso digo yo de experiencia. Cada espacio tiene que tener un wow factor, por decirlo, porque tiene que ser memorable. Por eso vas a ir, vas a regresar y lo vas a recomendar. Y en tu casa, quieres que toda tu casa sea memorable, porque cada espacio tiene que ser diseñado, pues en realidad como vas a vivirlo, ¿no? Claro. O sea, la recámara como recámara, o a lo mejor cada persona tiene una forma de vivir diferente. Entonces, entender bien lo que te están pidiendo, y lo que estamos hablando a lo mejor de que sea como un hotel, es dependiendo para quién. No, es que yo creo que ahora lo que digo, desde hace poco la gente se ha dado cuenta de la importancia que tiene su casa para habitarla. Desde la como pandemia, tener ¿no? Desde la pandemia, yo creo, porque vivimos tanto tiempo encerrados y antes era más importante tener el mejor carro, el mejor equipo de sonido, la mejor televisión. Y entonces no es que eso no sea importante, pero eso lo vas a poner en un ambiente en donde te sientas cómodo al llegar a tu casa y es donde estás viviendo. Y no sabes si en algún otro momento va a haber que encerrarse, ¿no? Claro. Entonces pues diferentes puntos de vista, ¿no? O que sea convertible, o que si es grande, espaciosa, pero que no te sientas en un vacío, que tenga mucha comunicación interior-exterior. ¿Y tienes un proceso para llegar a estos hallazgos? O sea, ¿cuál es tu proceso con un cliente que quiere una casa? ¿No? O sea, ¿cómo? Primero creo que es importante conocer al cliente para ver como que haya química y ver qué es lo que está tratando lo que está buscando. Y que te caiga bien, ¿no? Porque también son proyectos de mucho contacto. Es que también eres su psicólogo y eso no nos enseñan en la universidad, y creo que es algo que deberían de enseñar definitivamente. Psicología para clientes de proyectos arquitectónicos 1 y 2. Y psicología para arquitectos para ver cómo manejarlo, porque luego te involucras tú también, ¿no? Claro. O sea, porque aquí te involucras hasta en dónde van a guardar su ropa interior. O sea, te vas hasta la cocina y hasta más allá, ¿no? Los problemas a lo mejor entre parejas, porque a veces es no le hagas caso a mi esposa. Sí. Dios mío santo. O sea, claro. ¿cómo Pero está? Es que tú eres bien ruidoso en la mañana y no, entonces que el baño tenga estas características, ¿no? O sea, te insertas en la rutina. Exacto. Es muy personal. Ahora, es muy importante saber qué es lo que está buscando. Por eso, si te dicen quiero francés provenzal,
le dices, enséñame una fotografía, por favor, de lo que me quieres comunicar, o varias fotografías. Entonces ahí me decían francés provenzal y le decía, tipo Nueva York. Entonces, si no te vas por otro camino, ¿no? Claro. Y además no es como que tratar de dar un ambiente, no es copiar las cosas, porque si no estamos cayendo en Disney. Exactamente. Y eso no me gusta. Entonces también creo que hay muchas cosas que son importantes en cuanto a los colores. La gente cada vez se atreve más, pero yo lo que siempre le digo, por ejemplo, cuando he dado clases o demás, le digo a mis alumnos, pues nosotros vemos a colores, no vemos en blanco y negro. Y luego, si no saben qué paleta de colores les gusta, pues vean los paisajes de la naturaleza, un atardecer, un anochecer, y escojan la paleta que les gusta. Ahí están las combinaciones. Entonces no tienes que utilizar todos los colores, pero vas viendo por dónde te lleva esto, ¿no? Y luego yo he intentado ser un poquito más como que sin color, blanco y negro. No puedo. Te gana. Me gana. O sea, porque creo que también los objetos muchas veces tienen un peso muy importante. Son los que componen el espacio, acaban de darle el sentido y muchas veces se ven mejor en tal color. Claro. ¿No? Entonces, o depende del ambiente para que ese objeto destaque, no destaque, ¿no? Y luego hiciste la gran inversión de comprar la gran pieza, pero el ambiente no le está dando nada. Exacto. Y bueno, ahorita que mencionábamos como este proceso de psicólogo, de insertarte en la rutina de las personas, de casi que poder hablar su idioma para traducirlo a un espacio, ¿dónde queda tu propuesta personal, ¿no? ¿Dónde queda tu estilo? O sea, ¿cómo moderas lo que el cliente pone enfrente con lo que tú sientes como necesario expresar o lo sientes necesario crear? Pues muchas veces, primero con fotografías, mood boards, se va viendo y decir, yo quiero llevar esto acá, y luego obviamente también en una planta para ver cómo se van a acomodar ciertas cosas, porque luego muchas veces arquitectónicamente también se tienen que hacer ciertos ajustes a la planta. Pero más allá del proceso, hablando de las decisiones de diseño, ¿no? Porque pues igual, imagínate que llega un cliente y te dice, quiero que me hagas mi casa como el Luxor de Las Vegas, ¿no? No sé si tomarías ese proyecto. O sea, en primera instancia no. Exacto, ¿no? Pero ¿cómo al final? ¿Cómo abordo eso para no llegar a ser Luxor? No, o sea, ¿dónde quedas tú con tu propuesta personal en un proyecto donde estás respondiendo a las necesidades de otra persona? Pues o sea, ¿tienes un estilo? ¿No tienes un estilo? ¿Ese estilo lo pones enfrente, lo pones atrás? ¿O prefieres generar cuando me preguntan a mí que si tengo un estilo, me gusta decir que no tengo un estilo, porque lo que intento hacer es como que cada espacio sea diferente y no me gusta hacer un copy-paste, porque cada espacio es diferente. O sea, obviamente tengo un hilo conductor. Yo creo que si ves mis proyectos, pues dices, este es de Germán, este es de Germán, este es de Germán, y hay un hilo conductor, que muchas veces lo ven más los de afuera que uno mismo. ¿Cuál dirías tú que es tu hilo conductor? Yo digo que el uso del color, la mezcla de materiales, la iluminación muchísimo más acogedora, la mezcla de mobiliario. O sea, creo que hoy estamos muy preocupados y se me hace muy válido, no es una crítica, pero porque todo sea mexicano. Pero también hay grandes productos o grandes cosas que son más globales. Entonces creo que es muy importante saber cómo combinar todo eso. Claro, y creo que tocas un punto importante, porque a mí no me gusta cuando alguien dice que quiero que haya diseño mexicano. O sea, sí que padre, pero lo que quiero es que haya muy buen diseño, o que el proyecto tenga un diseño de la más alta calidad. Exacto. Y pues obviamente hay propuestas mexicanas de muy buena calidad, pero como que ese sesgo o ese para decir que, exacto, ¿no? O sea, ¿por qué? También me ha pasado eso y yo pregunto, ¿pero por qué? Exacto. Y a veces me dicen, no, es que va a ser más barato. Pues a veces no, güey. No. O sea, o igual, ¿no? Entonces, y creo que tú haces muy bien eso. O sea, creo que tu ojo para el mueble lo destaco. Te digo, yo quería ser diseñador industrial. Entonces a mí cuando me presentaban o sea, me daban un proyecto en la universidad,
O sea, generalmente vas de lo general a lo particular. Y yo empezaba con qué mueble le voy a poner, qué voy a hacer. O sea, como que yo me iba más a lo particular. ¿Y cuáles fueron esos primeros muebles que te capturaron? Que así que hicieron que tus ojitos brillaran. Pues yo creo que de los grandes. O sea, la silla Barcelona, tienes cosas de Prouvé, o sea, conocer a los grandes, o sea, la Bauhaus y todo lo demás. O sea, empiezas a conocer y cada vez quieres saber más. Y yo no dejo de estar viendo y aprendiendo propuestas, ¿no? Y aprendiendo, porque incluso pues, ves unas que están en Rusia y dices, bueno, sí, están padrísimas, pero ¿cómo me las voy a traer de allá? ¿No? Claro. Y luego es un gusto. A mí me pasa en algunos proyectos, ¿no? Que es un gusto poder poner muebles que te gustan. Claro. Y que los va a pagar alguien más y los va a vivir alguien más, pero tú poderlos especificar y ubicarlos en un espacio y generar un ambiente en torno a esa pieza que tanto te gusta, ya para mí es un deleite. Pero eso hay que expresárselo de alguna manera o contagiárselo también al cliente. Contarle la historia detrás de, porque si no muchas veces no aprecian. Sí, o sea, esto no, o sea, sí tiene 4 patas si te sientas, pero déjate platico. Exacto. ¿Qué hay detrás de esta pieza y por qué es especial y cómo conecta con tu espacio que te diseñé? Exactamente. Porque obvio siempre te ponen que muestras, pero pues tienes que poner muestras que combinen unas con otras, ¿no? O sea, no puedes decir, híjole, yo nada más te traigo esta y es esa. Pero y lo importante también es no casarse uno mismo con la primera propuesta. O sea, puede haber muchísimos más. Y dentro de un proyecto también sabemos que, bueno, a mí no me ha tocado ningún cliente que me diga tienes la cartera abierta y puedes poner absolutamente todo, sino pues hasta acá tenemos de budget y pues hay que balancear a qué le damos más prioridad y qué buscamos de otras cosas para poder, pero que hablen lo mismo. Ahí aplicas a little bit of Zara en a little bit of Prada, ¿no? Exactamente, totalmente. Este episodio es presentado por Atlas. Atlas es un estilo de vida dinámico, una tienda de diseño y coffee shop donde la creatividad y la comunidad se encuentran. Aquí convergen historias con personas y objetos, todo inspirado por el amor al café y el buen diseño. Conoce nuestro espacio en Avenida Bosques del Valle 106 en San Pedro Garza García o visita nuestra tienda en línea en atlasdesign.shop. Y, o sea, tú trabajas, empezamos hablando mucho de hospitalidad, o sea, como que hemos hablado de los dos temas, ¿no? Residencial y hospitalidad, y son cosas que tú has hecho a lo largo de tu carrera. Me gustaría que platicáramos un poco más de la hospitalidad. Ahorita este año me invitaron de jurado de MexBest y he estado como, pues, abordando este mundo pues desde el lado de un jurado, ¿no? Y me dieron una capacitación y unos cursos y las pláticas y obviamente todo el proceso de ser jurado de esto. He aprendido un montón y me ha abierto los ojos a un montón de cosas que antes pues que no veía, ¿no? Y una de las frases que se me quedó mucho es que el lujo es invisible, ¿no? O sea, ya cuando el lujo te está gritando que es lujo, pues tal vez ya no es ese tipo de lujo, ¿no? Entonces, tengo mucho interés en el tema y me gustaría que me platicaras más de cómo tú abordas un proyecto de hospitalidad. ¿En qué momento llegan contigo? ¿Te involucras en el planteamiento del negocio, por decirlo así, ¿no? Si va a ser un hotel boutique y tiene estas características, o vamos a integrarle este tipo de amenidades, o cómo es ese arranque y esa definición de proyecto y dónde te insertas tú en un proyecto de hospitalidad. Pues mira, me ha tocado abordarlo también desde la parte de un inicio incluso que me dicen, tú vas a hacer los interiores, pero pues no hay manera que no me involucre en la arquitectura porque pues soy arquitecto, ¿no? Entonces sí me dan chance como de decir, oye, yo vería mejor esto aquí así o así, porque muchas veces cuando estoy involucrado todavía no se lleva a cabo la obra. Entonces eso es algo bueno. Claro. Cuando está la obra, ni modo, pues tienes que ver cómo lo haces, con el columna en medio a ver qué la haces. No, pues sí, exactamente. Y creo que pues dependiendo del tamaño de habitaciones son las amenidades que va a tener. No, o sea, en uno a lo mejor como el Hotel Bo que tiene 24 habitaciones, pues tiene ahorita como amenidades, pues podríamos llamar también amenidad
el restaurante, pero en realidad es un negocio. Restaurante y bar son unos negocios y muchas veces son más rentables que el mismo hotel. Pero tiene un gimnasio, tiene un salón de usos múltiples y se ha pensado en ponerle, ya tiene 13 años, pero se ha pensado en ponerle un spa. Entonces, hoy en día hay que buscar amenidades, por ejemplo, también que sean diferentes ya. O sea, pon tú un gimnasio, sí. Los restaurantes, sí. Pero cosas diferentes. O sea, muchas veces ya se está buscando también lugares en a lo mejor donde se pueda hacer una propuesta como aquí, ¿no? En donde pueda haber yoga, en donde te puedas relajar. Y y curiosamente, ahora me han estado tocando, porque es un in-between aquí entre hospitalidad y residencial. Estoy haciendo muchos co-livings. Entonces es cómo vivir así y tener las mejores amenidades. Entonces tienes 2 cocinas, tienes coworking, tienes sala de cine, tienes muchas veces también un lugar en donde vas a lavar la ropa. El lavachat le decimos nosotros. O sea, es una propuesta más joven, tal vez. ¿También? Es una propuesta más joven. Es como que el primer acercamiento a tener un departamento que todos son de renta. Pero mientras tienes tu lugar, este es un espacio en donde vas a conocer gente también, en donde vas a llevar a tus amigos, pero no es en tu departamento. Tu departamento es nada más para dormir. Tienes una pequeña cocineta. ¿Y esa es una tendencia? O sea, eso es algo reciente. Eso es algo reciente. ¿Qué crees que lo está provocando? Pues la gran cantidad de gente que se está viniendo, sobre todo, a vivir a México. Sí, es una locura, ¿verdad? Es una locura. Porque yo lo que veo, por ejemplo, ahorita de estos clientes hay un edificio en Reforma, por donde está el restaurante Nido, entre Oxford y Praga. Ya sé exactamente cuál es. O sea, y es es enorme. Enorme. Y son extranjeros, sobre todo. Entonces, pues es gente que viene en realidad y no necesita mucho espacio, ¿no? Entonces, pero pues están, o sea, ya hay varios edificios de departamentos y se están haciendo más. Ahorita me está tocando a mí hacer la readaptación, por decirlo así, en la Santa María de la Ribera de una vecindad. También de 40 departamentos, 95. Entonces, partir y la parte estructural está cañona. Entonces, hemos tenido que respetar muchísimo como que esa parte. Por eso también es importante la parte de la arquitectura aquí. Claro. Y amenidades también, pues del tamaño que te quepan, pero pues tiene gimnasio, igual también tiene dos cocinas, tiene asadores, tiene un patio interior muy importante y obviamente diseñado como para también vivirlo. Claro. ¿No? Tal vez tendrá que ver con estas nuevas regulaciones de que no puedes tener una propiedad en Airbnb todo el año y pues entonces tienes que sacarle provecho de otra manera y co-living ha de ser como una buena propuesta que puedas tener mitad del tiempo en Airbnb, mitad del tiempo en otro formato. Sí, definitivamente. Pero esto salió antes de esas regulaciones. Pero pues obviamente pues ahorita lo están aprovechando, ¿no? Claro. Y diseñar para... O sea, creo que este nuevo formato, esta nueva tipología, ¿qué has encontrado que ha sido como la gran diferencia o que te ha puesto a prueba de cómo tú hacías las cosas antes? Pues tiene que ser una experiencia también, pero una experiencia en chiquito. Y joven. Y joven. Entonces, ¿cómo poder? Es que ahí vamos otra vez con lo de los hoteles. Ajá. Por eso te dije que hay una línea muy chica. Entonces es, ¿cómo le das un ambiente a un departamento pequeño, habitable y pues hasta cierto punto, pues es una suite de hotel. Entonces eso es lo que estás haciendo, es lo que se está haciendo. Entonces creo que la experiencia en hospitalidad me ha ayudado a poder resolver con mayor facilidad pues estos proyectos. Claro. Y nada más regresando un poco y poder hilar como tu trayectoria. O sea, de graduado, trabajaste con tu papá un tiempo, te saliste por tu cuenta, trabajaste en constructoras
¿Y tu primer como despacho de arquitectura como tal fue Muro Rojo? ¿O Sí, Muro Rojo. ¿Cómo fue que surge ese proyecto con Jorge y con Liz? Con Jorge y con Liz. Pues ya nos conocíamos desde hace carrera, mucho tiempo. algo así, ¿no? O sea, bueno, Jorge era mi pareja. 10 años. Luego a Liz la conocíamos. Entonces ya habíamos pensado tener un despacho. Liz se quería salir de donde estaba. Entonces salió un proyecto en Los Cabos y dijimos, pues de aquí somos, empezamos con ese proyecto. Luego nos dieron el restaurante Hip Kitchen, que estaba en Santa Fe, y de ahí fue el Brick, y de ahí fue y así. El Bo también tuvo mucho boom, ¿no? Ahorita ya tiene 13 años. Es una locura. Y sigue, digamos, así como que hasta mejor, porque el jardín ya creció, ¿no? Claro. Entonces, Y con Muro Rojo estuviste 5 años. 5 o 6 años, ¿no? 5 o 6 años, sí. Muy intensos. Muy intensos. Sí, yo recuerdo de nuevo, ¿no? Son como esos años que iba también arrancando mi carrera en otro punto, ¿no? Obviamente. Y los veía en todos lados y los proyectos eran, pues yo creo que parte del éxito fue eso, ¿no? Como una propuesta muy fresca, muy joven y muy diferente. Y también una manera de hacer cosas con buen diseño que no necesariamente es o sea, rompiendo esa asociación de diseño con lujo, exacto, de diseño con caro. Claro. ¿No? O sea, puede ser una cosa que tiene muy buen diseño y es hip y está en la Roma y pertenece aquí y está bien hecho, pero no necesariamente es el extra ticket por el espacio, ¿no? Es que creo que de lo que tú estabas hablando de ese lujo, pero que el lujo ahora es relajado. El lujo no es poner cosas caras. Ya cambió esa forma. Es de experiencias. Exacto, es de experiencias. O sea, ya no es lo mismo, ya no es lo que brille, ¿no? Y tampoco nos vamos de que te voy a poner porque es el más caro, pues, o sea... Sí, porque nunca. También en proyectos comerciales, pues también el presupuesto siempre cuestiona esas decisiones. Totalmente. Y ya cuando saliste de Muro Rojo y empezaste a hacer tus cosas, no definiste, me voy a especializar en esto. No. Quisiste seguir como abierto a este abanico de... Sí, porque me llegaron hoteles, me llegaron Roxys, me llegaron... Los Roxys están padrísimos. Me llegaron cosas diferentes, entonces pues vamos a abrirnos y no nada más. Yo podría decir que a lo mejor es más especializado en la parte de hotelería y sí una parte comercial, porque me ha tocado hacer comercial, ¿no? También. Pero pues residencial he hecho también bastante, que me gusta más. Creo que cuando me tocó en Grupo Bahía hacer el Mandarin Oriental, ahí es cuando dije, la hotelería es lo mío. ¿Qué encontraste ahí que no te daban los otros tipos de proyectos? No, pues es que, a ver... ¿Escala? No, esa era una escala enorme. Sí, sí. Pero yo creo que más bien la posibilidad de hacer cosas y de ser diferente, porque Mandarin siempre había tenido una línea y la línea era como muy conservadora y muy clásica. Aquí se rompió un poco, bastante el paradigma, porque fue algo más contemporáneo. Y curiosamente, se supone que todo se iba a hacer en México, pero en esa época que se hizo, o sea, 90s, no sé, costaba más caro hacerlo en México que hacerlo en Italia. Entonces a mí me tocó ir con Gervasoni, ir a su fábrica a supervisar cómo estaban los muebles. Me tocó conocer a Paula Lenti porque se hacían varias cosas, a Gandia Blasco. Entonces creo que fue una escuela en donde además pues tenías contacto con ciertos diseñadores y entonces pues eso te va llenando el alma, claro, porque estás viendo cómo están también trabajando ellos, ¿no? Y los ves humanos. Y entonces dices, yo quiero hacer algo así, ¿no? Y creo que desde ahí aprendí también a trabajar en equipo, que creo que siempre enriquece más un proyecto. ¿Ahorita cuánta gente hay en tu equipo? Ahorita somos 5. Pues hemos llegado a ser 10. Claro. Pero ahorita somos 5. Y en este descubrimiento de estas nuevas posibilidades en la hotelería, ¿cuál crees que fue como ese big break para ti ya por tu propia cuenta? ¿Qué proyecto fue el que sientes que dio un paso fuerte y te posicionó, te solidificó? Yo creo que 2 casas. San Miguel de Allende.
Que igual era un hotel boutique, ¿no? Sí. Pero es que era un hotel boutique en San Miguel de Allende y siempre habían hablado los gringos acerca de San Miguel de Allende. Y aquí era cómo habla un despacho mexicano de San Miguel de Allende. Uh-huh. Que salga literalmente de San Miguel de Allende, pero sin ser rebuscado. O Disney. O Disney. Entonces es visto desde otro punto de vista y creo que se logró algo muy bueno. Ahí era un grupo, o sea, también creo que uno de los retos es también como la experiencia de tus clientes en estos proyectos. Sí. Ahí era un cliente que ya había tenido el hotel durante varios años. Entonces ya sabía manejarlo. Solamente quería darle un giro. Uh-huh. Porque en un principio cuando vimos el hotel dijimos, pues está correcto. O sea, ¿qué le quieres hacer? O sea, está muy San Miguel. Está, no. Quiero darle un giro, Ok, vamos a hacerlo. Entonces, y por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas, en el Bo nos dijeron, como que en un principio era un hotel con encanto. Y después dijo el cliente, no me limiten. Y luego, imagínate que quien tenía que dar el visto bueno era la mamá, que la mamá era una señora ya mayor. Uh-huh. Entonces, a mí se me ocurre decir, no, pues vamos a poner los números de la habitación con neón. Y la mamá sí se me quedó viendo, pero me dijo, hagan un cuarto muestra y ya vemos. Cuando hicimos el cuarto muestra nos dijeron, tienen carta abierta, hagan lo que quieran. Y cuando les entregamos al hotel dijeron, ¿en serio este es nuestro hotel? No lo puedo creer, está increíble. Entonces eso es lo que te hace crecer y llenarte de felicidad, ¿no? Que creo que son de las cosas que cuando un cliente reconoce todo ese trabajo que ha habido atrás y que te ha dado carta abierta muchas veces, hay otras veces que no, pero pues también igual queda bien. Pues creo que eso es lo que uno busca, ¿no? Sobre todo esa retroalimentación, el que se emocione el cliente porque quiere decir que cumpliste la misión. Uh-huh. Y bueno, y si a la gente le gusta también, pues que mejor. Entonces el hotel Dos Casas fue como un punto de quiebre, ¿no? Y de ahí siguieron, pues supongo que más hoteles. Sí, salió después el Puxil, que en realidad de esos hay, creo que 4 ahorita. Yo hice el de Temístocles, que en pandemia no tuvo suerte y bla, bla, bla. Entonces ahora es otra cosa. Pero ese fue importante para mí porque, digamos, en una casona Polanco, neocolonial, neobarroca, pues era como en realidad un reto muy importante. Pero luego están protegidas muchas de esas fachadas. Estaba protegida. Entonces, pues imagínate, era una casa y se tenían que hacer 11 habitaciones. Entonces también hubo que partir, por ejemplo, sala, comedor, que te estropea los flujos y... Exactamente, pero había que ponerlo de otra forma y también había que haber una experiencia y contar algo. Entonces, aquí de lo que hablamos en algún momento fue de hablar como de la magia de México, cosas que aparecen y desaparecen del surrealismo mexicano, que todo puede parecer, o están las cosas en un lugar donde no te estás esperando, ¿no? Entonces, en lugar de un candil, que aquí fue una cosa muy personal, o sea, yo iba a Polanco a visitar a mis abuelos paternos y me llevaban a los columpios. Entonces, en lugar de candil, había unos columpios en la parte de arriba con unas lámparas, ¿no? Que eran como si fueran unas nubes. Y el candil se puso en la sala en una caja de espejo que solamente cuando estaba prendido se veía el candil y si no desaparecía. Y en las televisiones también aparecían y desaparecían porque estaban detrás de un espejo. Entonces muchas veces había gente que no, si no le decían, pues no sabía que había una televisión y nunca la prendía, ¿no? Uh-huh. Entonces reutilizar también muchas de las cosas que existían. El piso, por ejemplo, era rosa. Entonces para integrarlo se pintó por dentro de rosa también. Y querían que cada una de las habitaciones tuviera un color diferente o por lo menos y que fueran como con 2 diferentes estilos. Uno es más contemporáneo, otro es un poquito más clásico. Y hubo oportunidad como que de hablar también de todo ese tipo de cosas y se me hizo muy interesante también como que se pintó de azul, pero de un azul muy diferente. En ese momento era un color de cómics importante.
y no queríamos hacer competencia con la Casa Azul de Frida, obviamente. Por ahí pasó un viejito alguna vez y dijo, ¿cómo se les ocurre pintar de este color si las casas siempre han sido blancas? Entonces dices, bueno, entonces ya logré mi cometido. Claro, ¿no? O sea, ya está siendo por lo menos, disruptivo. exacto. Que creo que esa es una de las cosas que también tengo, ser disruptivo en varias cosas, ¿no? Porque también es, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo puedo hacer así? ¿No? Y ha habido veces en las que querer ser diferente ha traído otra capa de complejidades. Sí. Yo creo que más sobre todo ahorita en la parte de los co-livings. Se quieren atrever, pero les da miedo. Además hay un fondo de Estados Unidos que está manejando, digamos, como toda esta parte, y cuando viene el fondo, pues se pueden infartar. Entonces ya sabes que tienen que ser diferentes cosas. Algo que no tengo permitido y me traumé durante un tiempo fue utilizar círculos, porque dice uno de los principales, digamos, directores de la empresa, que en un círculo pierdes espacio, pierdes estas esquinas, pero yo digo que pues unes más, ¿no? En realidad, pero bueno, cada quien. Y entonces eso me traumó y después en mi casa de Guadalajara puse círculos por todos lados. O sea, yo creo que fue un trauma así y fue la manera como de sacarlo, ¿no? Pero ¿Cómo abordas diseñar tu casa diferente? Que a mí me tocó porque me compraste una pieza de Galeana para esa casa de Guadalajara. ¿Cómo abordas? O sea, digo, yo lo vivo en mis espacios, ¿no? Como esa manera de hacer las cosas como las haces fuera, las haces muy diferente hacia adentro. no. ¿O cómo es tu manera de abordar tu espacio? Pues ya me ha tocado hacerlo varias veces. Curiosamente me ha tocado cambiarme varias veces o cambiar el espacio donde estoy. Y yo creo que vas madurando y vas viendo qué cosas son importantes para ti, qué es lo que quieres tener tú. Entonces, la casa de Guadalajara, pues bueno, como espacio además arquitectónico, pues doble altura, espacios bastante generosos. Llegué en un momento, o sea, es un departamento, ¿no? Entonces llegué en un momento en que podía escoger todavía materiales, porque si me hubieran dado los materiales que tenía, no es que estuvieran mal, pero los hubiera cambiado. Claro. Y entonces hubo forma como de decir, ok, yo pongo tanto, pero vos, Déjame decidir yo. Déjame decidir yo, pero no pongo todo. Claro. ¿No? Y por ejemplo, las cocinas generalmente ahora tienen uñero y a mí siempre se me ha hecho que las cocinas con jaladera tienen más personalidad. O sea, eso le da personalidad, ¿no? Y le quitas personalidad a la hora de dejarlas con uñero. Ya todas son iguales. Entonces tenían jaladeras y todas eran redondas, ¿no? En todas partes puse jaladeras redondas. El buscar, o sea, porque quise hacer yo ahí, por ejemplo, porque creo que los espacios siempre tienen que hablar de dónde están. No puede aterrizar un ovni ni en San Miguel de Allende, ni en San Cristóbal de las Casas. O sea, tiene que hablar de dónde está. Entonces, estamos en Guadalajara. Entonces, también con esa parte de la concepción de que van a convivir con muebles de diseño internacional. Entonces, ¿cómo ves Guadalajara? Pero como internacionalizado, no nada más todo tapatío. El arte es 95% tapatío. Que bueno, ahí no se batalla. Exactamente, ahí no se batalla. Y también hay muy buenos artistas con unos costos muy diferentes a los que hay en la Ciudad de México, ¿no? Muchísimo más asequibles. Entonces, y fue eso de cómo combinar unas cosas con otras. Así abordé ese. Ahora que estoy terminando mi departamento aquí, en Polanco, en el otro tenía alturas de lo que te digo, doble altura. Y en no tengo ni 2.40, tengo 2.38. Curiosamente, no sé cómo se abrió porque se tiró un muro de tabla roca, se abrió el espacio y no se siente tan bajito. Nada más no puedo poner una lámpara arco que quería poner porque no cabe. Pero entonces ahí vas viendo cómo hacerle. Entonces creo que lo que he repetido mucho son poner, o sea, en la casa de Guadalajara como en esta, poner lambrines y ahora lo estoy poniendo diferentes porque todo el mundo se está yendo como que a la madera clara y yo me estoy yendo a la madera oscura y negra.
O sea, oscura, en serio. Pero en combinación, ahora con colores claros. Y obviamente, pues también hay una propuesta de color en mobiliario, ¿no? Entonces, el color del frente, como nos platicabas hace rato, ¿no? Siempre partir de decisiones de color, decisiones de mobiliario como punto de partida de tus proyectos. Eso me quedó súper claro, ¿no? Y por ejemplo, aquí conseguí unos muebles que me gustaron mucho, que tienen unas patas Saarinen. Son ahí son vintage y no son originales ni nada. Son originales en la forma en cómo lo tapizaron y todo, son color naranja. Entonces ya tengo unas piezas color naranja y ese naranja lo tengo que llevar a ciertas partes. Compré unas sillas que tienen una piel color olivo. Entonces el olivo tengo que ver cómo integrarlo. Naranja con olivo no está mal. Tengo que ver en la parte de los tapetes cómo integrar. Unos los voy a mandar a hacer, otros ya los tengo, otros los voy a comprar, otros. Entonces estoy viendo ahí cómo hacerlo y mezclé aquí lámparas. Tengo lámparas mexicanas, tengo de Bandido, tengo de Tom Dixon. O sea, y digamos que son arbotantes y cosas por el estilo. Y todas llevan, creo que un sentido parecido. Claro. En los proyectos personales, ¿dónde eres más riguroso con los presupuestos? ¿En los proyectos personales o en los de los clientes? En los de los clientes. En el otro tengo quien me aterrice, pero yo, si fuera por mí. Sí, claro. O sea, me tienen que bajar así de, oye, no tienes ese dinero. O sea, ¿cómo lo vas a conseguir? ¿No? O hay que ver cómo. Claro. Entonces, pero sí, muchas veces es de quiero esto, pero sí me fijo en costos y muchas veces me sale más barato pues una Tom Dixon, curiosamente, que alguna otra mexicana, o me salen por el estilo. Oye, Germán, y tú has dado clases, has estado dentro de la academia. ¿Cuál es tu estilo de dar clases o qué es lo que cuál es como lo que... O sea, creo que todos damos, sí, la clase puede ser del tema que sea, pero mi interés personal es comunicarles esto a los alumnos. ¿Tú tienes algo que te guste, que tengas ese interés personal? A mí lo que me gusta es no dar, o sea, como que no soy tan teórico. O sea, no me gusta dar clases teóricas. Me gusta dar más clases, digamos, como de taller o más práctico, ¿no? Porque así puedo también jugar con la parte creativa de los alumnos, ¿no? Entonces muchas veces es, ok, para que entiendan, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tú definir a un cliente o darle lo que está necesitando? Entonces muchas veces, porque me ha tocado, por ejemplo, en centro, que son clases de interiorismo, pero no son profesionales. Me han tocado modelos, me han tocado señoras, me han tocado arquitectos, me han tocado, o sea, una mezcla de gente. No, educación continua. Exactamente. Entonces, ok, hago equipos porque unos no saben utilizar ciertos programas y otros sí y demás. Y les digo, ok, les voy a dar un cliente. Tú tienes a Madonna, tú tienes a la Pantera Rosa, tú tienes a no sé qué, y tú vas a hacer la recámara, vas a bla, bla, bla. Entonces tiene que ir de acuerdo a. Entonces enriquece mucho el saber y ellos entender que lo están haciendo a Madonna o a la Pantera Rosa y me tienen que decir por qué escogieron eso. Otras veces, y al final cierro con un ejercicio en donde pongo a todo el grupo, porque me han tocado grupos chicos, y les digo, vamos a hacer un ejercicio real. Y lo van a llevar a cabo de principio a fin. El principio es el concepto, el fin es cómo quedó ese concepto y van a tomar fotografías como para saber cómo llegaron. Y la realidad es que a lo mejor escogen un mueble, llegan a la tienda y no está. Entonces tienen que escoger otra cosa. Pero me tienen que hacer un catálogo, me tienen que hacer todas estas cosas. Y salieron cosas muy interesantes. Y creo que cada quien encontró su nicho muchas veces, o el que tomó las fotografías, el que buscó los muebles, el que hizo las presentaciones. Entonces creo que fue algo muy enriquecedor y algo que le gustó a la gente. No, y creo que también, como mucho de lo que nos has compartido hoy, es como esta habilidad de reaccionar a las circunstancias, ¿no? Sí. Y eso se traduce muy bien en una clase. Claro. No en lo que ahorita mencionas. Sí. No, pues ya el espacio ya existía, ya hay estas cosas, cómo me adapto, cómo hago lo mejor que pueda con lo que tengo, ¿no? Y creo que eso es algo muy valioso de enseñar. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta de cajón, que es en este recorrido, en esta trayectoria tan destacada, ¿hay algún aprendizaje o algún consejo que quieras compartir con nuestra audiencia? Pues yo creo que lo más importante es atreverse a hacer las cosas y atreverse a ser uno mismo. Porque si no, esa parte se va a quedar siempre dentro de ti
Y curiosamente te vas a llevar sorpresas. La gente va a entenderlo. Habrá quien no entienda. Pero pues esto va dirigido a quien sí lo entienda. Y yo me he llevado muy gratas sorpresas. Y atreverse en todos sentidos. En propuestas, en colores, en mobiliario. Porque también a lo mejor alguien no pone ciertas cosas que dice, híjole, pues ¿qué es eso? Pero pues el chiste es que haga armonía a un espacio, ¿no? Sí, entenderlo como parte de un todo. Y es como parte de un todo y que además creo que siempre tiene que haber una propuesta que siembre tu granito de arena. O sea, no quedarte en el copy-paste de lo que están haciendo todos porque todos lo están haciendo y porque eso es lo que está comprando Bueno, eso es lo que está de moda en Pinterest. el mercado. Sino tú tienes que ser diferente. Y además, híjole, a mí cuando me dice un cliente es que lo vi en Pinterest, digo, no, por favor, dime que viste en Instagram si quieres, pero en Pinterest no. O bueno, me aguanto y ya, a ver, enséñame las fotos. Pero no me preguntes que yo lo busque en Pinterest porque ni tengo Pinterest. Claro. ¿No? Okay. ¿Y algún objeto favorito? Y es una pregunta muy difícil para ti. Es una persona de muchos objetos. Muy difícil. Que si me pregunta como objetos, las lámparas soy fan, las sillas soy fan. O sea, ahorita mencionaste el arco que no vas a poder utilizar. No. ¿Cómo la vas a sustituir? Pues me tuve que ir por una melt de Tom Dixon de pie, que es cono y la melt. Sí. Ah, muy bien. Entonces dije, y plateada, porque pues tengo algunas cosas plateadas y tengo algunas doradas de repente. Uh-huh. Es lo que te digo, ando combinando cosas. Y con esa melt me voy a quedar y muy a gusto. Muy bien. ¿Sillas? Ay, sillas. Es más, mira, aquí te habla. Para sillas te voy a decir, ¿cuál es esa silla que no tienes? Y yo tengo muchas que digo, es que esa nunca la voy a tener, pero me encanta o sea... La Carruseli. ¿Esa de quién es? Ay, ahorita me pusiste. O sea, esa la tiene Artec. Ok. Y ahorita se me olvidó el diseñador, pero es una silla que digamos que tiene como un caparazón como de fibra de vidrio blanco. Ajá. Está forrada de piel y tiene, digamos, como medio anillo metálico. Okay. Y una pata en forma de cruz, también de plástico, o sea, es una maravilla. La tendré que ver, la ponemos aquí en los show notes. Y bueno, ya para terminar, Germán, algo que estés leyendo, escuchando, viendo reciente que te haya volado a la cabeza, ¿quieres compartir con nuestra audiencia? ¿Alguna recomendación? Mira, estábamos hablando, por ejemplo, bueno, el que podría ser mi libro de cabecera, pero curiosamente alguna vez lo vi y después se desapareció el libro y no lo compré, pero se me hace súper interesante. Se llama Tadao Ando Habitado. Entonces ves las obras de Tadao Ando con peluches, con... Eso debe estar buenísimo. No. Así como que dices, o sea, no puede ser. Y lo he estado buscando otra vez y no lo he encontrado. A ver si tú lo encuentras, porque... Hay que buscarlo, porque justo he tenido varias conversaciones. A mí me gustó mucho Tadao Ando y cuando viví en Japón fui a todas sus obras. A todo lo que pude de sus obras y sí fui a un número considerable. De hecho, vivía cerca de la Church of Light y fui varias veces. Y bueno, ya ves que Tadao Ando tiene en Monterrey se hizo el Centro Alberto Garza Sada. Y mucha de mi reflexión, que yo creo que no funciona, ¿no? Y justo mucho de mi reflexión es que yo creo que Tadao Ando hace excelente arquitectura contemplativa. Sí. Grandes museos, grandes iglesias, grandes templos. Sí. Pero ahorita, cuando iban a una librería en Osaka que diseñó, pues no la disfrutaba tanto, ¿no? Y cuando voy al Centro Alberto Garza Sada y tengo que ir de un lado a otro y tengo que subir y bajar para llegar al mismo piso del otro lado, pues no es tan funcional. Tan funcional para algo de tránsito pesado, por decirlo así. No, imagínate en una casa, digo, no sé cómo está la de Monterrey, sí. O sea, todo porque esto, esa es una mansión, pero... Ajá, todo esto para decirte que qué interesante ver también. Ahora, si ya quitamos lo comercial y ya quitamos lo contemplativo, ver lo residencial, eso es algo y la realidad. Porque es lo que seguro él nunca se imaginó. Entonces, a lo mejor por eso hasta le quitaron el libro, no lo sé. Porque dijo, ¿cómo ponen mis obras así? Claro. Pero eso es algo interesante. Y
Ahorita la exposición que está en el Jumex de Orozco, la de Politécnico Nacional, yo la quiero ir a ver. No la he visto aquí en México, la vi en Japón también. Se me hizo una cosa maravillosa. La disfruté mucho, la disfruté como niño. ¿En qué museo estuvo de Japón? En el Museo de Arte Contemporáneo. Ok. Pero ya hace como 6 años, ¿eh? Ajá. Y y acá yo creo que es una oportunidad de volver a vivir esa parte. Y según veo yo, tiene muchísimo más piezas que en Japón. Entonces, decían que desde 2006 no se había hecho una exposición de él aquí. Entonces creo que es masiva. Sí, entonces creo que sí hay que irla a ver. O sea, te abre los ojos porque hay cosas tan simples como hay como unos ventiladores por decirlo así, se mueven, pero pues son papeles de baño, no rollos de papel de baño. Entonces, y está idéntico a las cosas estas, a las torres eólicas, ¿no? Exacto. Entonces creo que el coche que tiene ese que dices yo quiero uno, aunque sea chiquito, ¿no? O sea, creo que te abre los ojos. Es algo que no te estás esperando, es algo inesperado y de lo que aprendes. Muy bien. Y cuando tengan oportunidad de ver en algún museo una exposición de Thomas Heatherwick, creo que son de las cosas que a ojos cerrados, por favor, vayan y vean. O libros es también. O de Heatherwick. O ver sus espacios. O sea, se me hace, creo que es uno de mis arquitectos predilectos. Pues no sé si ya leíste su libro que salió el año pasado. Se me borró el nombre, pero fue yo creo que de mi top 3 libros del año pasado, que de alguna manera critica la arquitectura moderna, o de muchas maneras critica la arquitectura moderna, y hace como unas reflexiones bien lógicas, que no sé, o sea, que lo sorprendente es que siguen siendo discusiones, ¿no? Por ejemplo, él decía, pues sí, todo el mundo de lo moderno y el futuro y la arquitectura de la Bauhaus y lo contemporáneo y demás. Pero cuando tú le dices a alguien cuáles son los edificios más bonitos del mundo, todos van a ser edificios clásicos. Entonces, como que yo creo que ese libro, y no sé si lo mencioné en el podcast o con quién lo mencioné, pero ese libro y el libro de Stefan Sagmeister sobre belleza, que se llama Beauty, como que son 2 libros recientes que me han hecho repensar la belleza en los objetos y la modernidad, inclusive como la estética moderna en los objetos, ¿no? Y lo que es bello independientemente del estilo que tenga, ¿no? Y muchas veces... Totalmente de acuerdo. Lo moderno, más de un tema de belleza, es un tema de proporción y limpieza, que tal vez es lo que buscamos más hoy en día, ¿no? Es que esa parte de proporción y belleza es lo que te da a ti. Entonces, por eso, pues la parte de la belleza, ¿no? Y obvio, hay muchas cosas contemporáneas a lo mejor que ni siquiera son contemplativas, como decías, ¿no? Sino es cómo las voy a vivir. Exacto. ¿No? Y sí hay muchas obras también que dices, Dios mío, yo le pondré una bomba, ¿no? Y no hablo de arquitectos conocidos, sí. ¿No? Sino... Pero sí te entiendo, ¿no? Y creo que con esa bomba podemos cerrar esta conversación. Germán, disfruté muchísimo que vinieras y te sentaras conmigo. Ya la teníamos muy, muy pendiente de años. Sí. Y ya sabes que no solo aprecio tu trabajo, sino también aprecio, pues, las conversaciones y las colaboraciones que hemos tenido y que las piezas mías que has adquirido, etcétera, ¿no? Creo que también de alguna u otra manera siempre estamos en contacto y por fin nos pudimos sentar y eso me tiene muy contento. A mí también, te agradezco muchísimo, de veras. Disfruté mucho la charla de hoy. Excelente. Y bueno, la charla no se queda aquí. Estaremos pendientes en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales de sus comentarios. Ya conocían el trabajo de Germán. Ya se metieron, ya vieron su Instagram y ya están viendo ahí los proyectos de los que hablamos ahorita. Dejen algún comentario, cómo les pareció. Estoy seguro que va a estar muy pendiente de lo que estén diciendo en redes. Y bueno, de nuevo, gracias Germán. Gracias a Nada Sound Room por prestarnos el espacio. Gracias a Jorge y todo el equipo de Sodi y a las chicas de Designaholic por hacer esto posible. Nos vemos en la que sigue. Hey, gracias por escucharnos. Antes de terminar, quiero platicarte sobre mi otro proyecto, JDE Design, un estudio de diseño y consultoría creativa que desarrolla soluciones de negocio desde una perspectiva estratégica y creativa. ¿Qué hacemos?
Investigamos, ideamos, diseñamos y desarrollamos soluciones que toman forma de producto, mobiliario o espacios. En JDE utilizamos el diseño como una herramienta de cambio, así que visita nuestro sitio en jde.design para conocer más sobre nuestro trabajo o escríbeme a info@jde.design para conversar sobre tu siguiente proyecto. Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.